una mujer se acerca a Jesús con una situación de una hija endemoniada y le dice, yo tengo un problema con mi hija. Y él le dice, no, es que la comida, el pan es para los hijos. Y ella le dice, pero aún los perrillos comen de lo que cae, de las migajas que caen de la mesa de su señor. Eso es un segundo nivel de fe. Ya eso no es un nivel semilla, no es un nivel de que yo simplemente creo. Es un nivel que yo desafío. Es un nivel desafío. Es el nivel que dice, yo voy a hacer y puedo hacer eso. Es el nivel que dice, tú puedes obrar mi milagro y no importa cómo tú lo hagas, no importa lo que me acontezca. Y me puedes decir perro, perrilla o perrillo, no importa. Yo desafío las condiciones en las que me encuentro para que el milagro obre a mi favor. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que tú representas en el Señor. Es para mí una honra, es un honor estar aquí con ustedes. Le habla a su hermano y amigo Venancio Amparo. Desde su plataforma Esto se puso serio. Y en esta ocasión tenemos un hombre de Dios que nos honra con su presencia, que es para mí más que un privilegio tenerlo aquí por su humildad, el conocimiento que maneja, pero sobre todo la espiritualidad con la que transmite el mensaje. Es para mí una honra tenerle aquí, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Para mí es un placer, Venancio, estar aquí contigo, de verdad, que me siento regocijado, me siento contento de poder compartir contigo y también con las personas que pueden ver esta plataforma. De verdad que nos sentimos muy bien. Amén, amén, pastor. La gente está a la expectativa y la gente, pastor, quiere saber qué tema usted trae para hoy. Bueno, queremos compartir un tema que es un tema que es conocido. Yo siempre a veces digo que las cosas pues que uno enseña y habla de la palabra de Dios son cosas conocidas, pero que muchas personas no lo abordan quizá de la misma forma, o no lo enseñan o no lo explican igual. Y ahí cambia. De ahí que yo a veces hablo de que personas pueden tener un mismo ministerio y no tienen necesariamente que tener el mismo estilo. Tú eres evangelista, pero hay otros evangelistas que predican diferente y que tienen una gracia para desenvolverse en el escenario o en las plataformas donde se encuentren de manera muy diferente. Vamos a hablar de fe y vamos a hablar del máximo nivel de fe. Dios mío, el máximo nivel de fe. Así que, hermano, estén a la expectativa. Busquen dónde anotar, porque hoy se va a llevar un manjar especial. Pastor, el escenario del Espíritu Santo y lo voy a compartir con usted. Gracias, Venancio. Cuando nosotros hablamos de máximo nivel de fe, yo tomo un texto bíblico que quizás no hable de la maxificación de la fe, sino de lo que es la fe en el sentido práctico. Santiago 2:17 dice que la fe sin obra es muerta. Ese texto a mí me marca mucho porque es un texto que cuando yo empecé el primer ministerio que dirijo, que se llama Simplemente Cristianos, ese era el texto que nosotros tomábamos como insignia, como esa forma de representación del ministerio, porque muchas veces la gente pues habla de una fe ficticia, una fe que no existe, porque la fe está total y completamente acompañada de las obras en el sentido práctico. Yo no puedo decir que tengo fe si mi obra no lo demuestra. Y eso era lo que el apóstol Pablo decía, que mucha gente ha tomado ese punto como un tema quizás de discusión, porque él decía, muéstrame, ahí en Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, decía Santiago el apóstol. O sea, si tú dices que tienes fe, tiene que haber una comprobación de esa fe. No es solamente que yo diga que tengo fe, es que esa fe sea demostrable, sea visible, pero para que sea visible, esa fe tiene que tener ciertos niveles. Ahora, pastor, ¿qué es la fe? Todo el mundo ha tomado la fe desde la perspectiva del hebreísta. Uh-huh. Ahora, para usted, ¿qué es la fe? ¿Cuál es la cosmovisión que usted tiene con respecto a la fe? Mira, la fe es un don de Dios. La Biblia dice que no es de todos la fe. La fe de la que estamos hablando, porque en el mundo las personas tienen fe en lo que hace, pero no es la misma fe. Es una conceptualización diferente. O sea, cuando yo tengo fe en algo que estoy emprendiendo, fuera de lo espiritual, hablando humanamente, un trabajo, un negocio,
Eso es la confianza que yo tengo en lo que estoy haciendo, en las capacidades que tengo. Pero la fe espiritual es la confianza que yo tengo en Dios y el conocimiento de Dios que yo tengo. Entonces la fe es un don, pero también es fruto. Dios mío. Y al ser un don y fruto, se basa tanto en creer como en conocer. Entonces, ¿por dónde empieza la fe? La Biblia dice en el libro de los Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahí empieza la fe, en el escuchar la palabra. Todo el que recibe la palabra de Dios recibe fe. Ahora, esa medida de fe, ¿para qué sirve? Que yo recibo a través de escuchar, para yo empezar a conocer a Dios. Por eso un nuevo creyente ni siquiera sabe para qué Dios lo ha llamado. Un nuevo creyente no sabe la capacidad de los dones que Dios le ha entregado. Un nuevo creyente no sabe muchas veces el nivel de la dimensión de Dios. Entonces, cuando tú vas madurando, que son los frutos del Espíritu, esa fe, que es un fruto también de mi creencia, de mi convicción y de mi certeza, que es lo que dice Hebreo, esa convicción y esa certeza, entonces se va convirtiendo en niveles más altos. Y esos niveles entonces van creando transformaciones y van creando condiciones para que las cosas sean o a favor o conforme a lo que Dios quiere, conforme al propósito. Entonces, la fe desde el punto de vista bíblico, primeramente es un don, porque sin ella es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. O sea, si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Y de ahí que la Escritura dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Ahí vemos la fe en la manifestación de la creencia. O sea, cuando yo me acerco a un Dios, yo no puedo dudar de ese Dios. Dios mío. Entonces hay personas a veces que creen en Dios, por ejemplo, vuelvo a citar las personas de fuera o a hablar de ellos, que no son creyentes, que no son cristianos. ¿Qué pasa con ellos? Ellos creen en Dios, pero no en lo que Dios hace. Ellos creen en Dios, pero no ven los milagros de Dios en su vida. Ellos creen que hay un Dios, pero ese Dios ellos no se identifican con él. Su identidad está lejos de ese Dios en el que supuestamente ellos pueden decir con su boca que creen. Y de ahí que Jesús decía, ustedes muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque lo que tienen como preceptos son mandamientos de hombre. Y ahí entran incluso algunos que supuestamente están en religiones, pero su fe es una fe ambigua, una fe que va en base a lo que enseña quizás un hombre y no a lo que Dios dice. Entonces los niveles de fe la Biblia lo muestra, que es el punto quizás de este tema, el máximo nivel de fe. Los niveles de fe la Biblia lo empieza mostrando desde niveles tan pequeños, Jesús hablando como una semilla de mostaza, como un granito de mostaza. Y él dice, bueno, si tu fe fuera como este granito de mostaza, dice en el Evangelio de Mateo, tú le dirías a ese monte, quítate y plántate en el mar, y ese monte se movería. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo puede ser que siendo tan pequeña la fe, Jesús pueda ilustrar algo tan grandioso? Como yo decirle a un monte, quítate y vete al mar, o a un árbol, quítate de ahí y ponte en el mar. Pues cualquiera podría decir, bueno, son figuras literarias que él está utilizando. Está utilizando una hipérbole quizás para mostrar el poder. Pero cuando Jesús habla con un conocimiento y una revelación espiritual. Ahora, pastor, ya que usó el término hipérbole, ¿qué es el término hipérbole? Hipérbole es cuando yo le doy o muy grande a un concepto, lo agrando mucho o lo reduzco mucho. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si tu ojo te da ocasión de pecar, sácatelo. Eso es un hipérbole, porque Jesús no está mandando a nadie a sacarse un ojo literal, sino que es dando a entender la importancia de lo que está diciendo en cuanto a la relación del tema. Entonces, hipérbole es cuando yo agrando una expresión para mostrar ese conocimiento en base a la importancia que tiene el tema que estoy tratando. Ok, excelente. Ya que estamos hablando del máximo nivel de fe, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los primeros niveles? Me gustaría que Así lo vaya yo hablaba de un primer nivel, que es el semilla, el pequeñito, primer nivel de fe. Pero eso tiene una implicación, porque es que tú plantas una semilla, tú no plantas un árbol. Y esa semilla se maxifica, o sea, se agranda, crece a nivel de un árbol. Va en un proceso. Hay árboles que duran 1 año, hay árboles que duran 7 años para dar fruto, hay árboles que duran 100 años para dar fruto. Por ejemplo, la cebolla a las 9 semanas ya da fruto. Es de ciclo corto. Y conocemos muchos frutos de ciclo corto. Pero un árbol de olivo dura 100 años para dar fruto. Pero cuando tú ves el fruto de la cebolla y ves el fruto del olivo y tú lo pones en contraposición, tú dices, aquí hay una diferencia. Porque el aceite que se toma del olivo no se compara con el olor de la cebolla. Dios mío. Entonces,
hay personas que tienen que madurar para que su fe se masifique y crezca. Y tienen que tener experiencia en ese proceso de crecimiento. Ahí viene el reguío, ahí viene todo el cuidado de la planta, hablando en ese término, vamos a decirlo así, ilustrando, para que las personas puedan entender cómo crece la fe. Por eso empieza por un nivel. Entonces los niveles, yo hablaba una vez, creo que era contigo mismo en otro lugar, que la gente hablaba de niveles de santidad, como que alguien podía ser más santo que otro, Sí. y que eso no es real. Pero el nivel de fe sí es real porque la Biblia lo corrobora. Luego podemos encontrar un segundo nivel, que ya no es el nivel semilla, sino que es otro nivel donde la fe tiene otra connotación y lo podemos encontrar con pasajes bíblicos. Por ejemplo, una mujer se acerca a Jesús con una situación de una hija endemoniada y le dice, yo tengo un problema con mi hija. Y él le dice, no, es que la comida, el pan es para los hijos. Y ella le dice, pero aún los perrillos comen de lo que cae, de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Eso es un segundo nivel de fe. Ya eso no es un nivel semilla, no es un nivel de que yo simplemente creo, es un nivel que yo desafío. Dios. Es un nivel desafío. Es el nivel que dice, yo voy a hacer y puedo hacer eso. Es el nivel que dice, tú puedes obrar mi milagro y no importa cómo tú lo hagas, no importa lo que me acontezca. Y me puedes decir perro, perrilla o perrillo, no importa. Yo desafío las condiciones en las que me encuentro para que el milagro obre a mi favor. Entonces esa mujer desafiaba aún las condiciones adversas. Eso es un segundo nivel de fe, donde yo entro a desafiar, que no importa que tenga que orar más. Yo sé que Dios me va a responder. Dios mío. Porque Dios te escucha antes de que tú ores. La Biblia dice que Dios sabe lo que tú... Yo siento una unción aquí, hermano. mío. Yo estoy en un lugar de fe. Aquí Sí. hay un hombre de fe conmigo. Santo Dios Esto mío. que está aquí, este proyecto es un nivel de fe. Y él está empezando un nivel de fe que él no sabe a qué nivel va a llegar. Wow. Esto es un nivel de fe en el que estamos ahora aquí. Y yo siento que Dios está haciendo presencia en este lugar. Quizás en un tema que no es una predicación ni una administración. La gente a veces piensa y limita a Dios de que el poder del Espíritu solamente se mueve en un escenario diferente a lo que uno tiene conceptualizado. Se puede mover Dios. Y ese nivel de fe de esa mujer, aun cuando alguien le podría decir que no, varón, que no es para ti esto, ella desafió eso. Porque ¿quién de nosotros que alguien nos diga en ese término, usted pidiéndole un favor a alguien y que esa persona le diga, no, esta comida que yo tengo es para mis hijos, no es para los perros? Estoy parafraseando, pero usted está entendiendo el término que estoy utilizando. Así mismo de duro sonó lo que Jesús dijo. Sí. Jesús dijo, la comida, el pan es para los hijos, es para lo de la casa. No es para los perros. Porque el gentil que vivía sin ley era como un perro. Por eso la Biblia habla, y los perros se quedarán afuera, hablando de la salvación. Porque el que vive fuera de la ley de Dios, lamentablemente, en ese término bíblico se consideraba así, a los gentiles, como perros por cómo vivían, por la condición de vida que llevaban, orgías, fornicaciones, hechicería y todo ese tipo de cosas, que para Dios son abominación, o sea, Dios lo abomina. Incluso la Biblia dice que el que se aparta del camino es como el perro. Sí. Que vuelve a qué? Al vómito. Una palabra que es abominación. Una abominación es como un vómito. Algo que se abomina, algo que es repugnante. Entonces, cuando hablamos en ese nivel, estamos confrontando algo que quebranta, tocando fondo. O sea, cuando usted le dicen perro, le están diciendo algo muy despectivo. Sí. En todo el sentido de la palabra. Pero Jesús estaba desafiando algo, un nivel de fe. Vamos a ver cuál es el nivel de fe que tú tienes. Era un segundo nivel de desafío. Yo te voy a desafiar, yo voy a comer de lo que tú sueltas. Suelta que yo me como las migajas. No importa donde yo tenga que ir detrás del maestro, no importa lo que tenga que dejar, no importa lo que tenga que hacer. Es un desafío servirle a Dios. Es un desafío crecer en el evangelio. Tú vas a encontrar enemigos incluso en tu casa, se van a levantar contra ti. Incluso la Biblia habla de eso, que quizás los primeros enemigos sean los de tu casa, que quizás haya división, porque Cristo lo que vino a traer fue una espada que corta, que confronta la palabra de Dios. No a todo el mundo le gusta la palabra. Hay personas que no le gusta lo que uno predica. Yo me recuerdo que hace un tiempo alguien dijo, usted lo que es un filósofo, varón. Le dijeron así. Me gustó ese comentario. Sí. Ella quizás pensaba que no, pero a mí me gustó.
Porque yo tengo mucho de filósofo y nunca he ido a una universidad a estudiar filosofía. Incluso cuando me inscribí en la universidad, era la materia, era la profesión que iba a estudiar. Me inscribí para estudiar filosofía. No teología, porque la teología la hice en un seminario. Y el problema es que nosotros a veces estamos acostumbrados a recibir un pan, una comida determinada. Y hay una comida que Dios tiene para nosotros, que es especial. Y esa comida, cuando nosotros la degustamos y comenzamos a probarla, decimos, no, pero no era como yo pensaba. Era que yo nunca había comido esto. Ahora que yo lo como, yo sé que es bueno. Yo sé que es agradable. Entonces, el desafío nos lleva a nosotros a entrar en temas y en situaciones donde quizá mucha gente no le va a parecer. No. Donde quizá muchas personas quizás no lo van a ver bien. Pero eso que estamos entrando en ese nivel, cuando usted está entrando en ese nivel de desafío, hay cosas que se van a abrir y viene un tercer nivel. Ahora, antes que pase al tercer nivel, a mí ese segundo nivel de fe, que es el de desafío, me gustaría que usted explique si ese nivel, porque yo veo mucha gente que anda desafiando hasta el mismo Dios. Uh-huh. Me gustaría que usted explique esa parte ahí, si ese nivel de fe de desafío va incluso hasta abrogar los propósitos de Dios para con tu vida. Que hay gente que Dios le dice, no quiero eso para ti, pero ellos tienen que una super fe y desafían al mismo Dios y dicen, no, eso yo lo voy a lograr, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar que tengo el nivel de fe, de desafío, pero no que estoy desafiando los propósitos de Dios? Porque lo que la mujer estaba haciendo, está desafiando un concepto judío de lo que estaba pasando ahí, porque Cristo era judío. Así es. Pero en la voluntad del Padre era entregarle la liberación de lo que ella quería. Claro, es que Jesús no le cierra la puerta a nadie. No. Ni Dios tampoco. Siempre y cuando lo que se está pidiendo, lo que se está buscando, lo que se quiera hacer, sea agradable para Dios. Lo primero que agrada a Dios, lo decíamos al principio, es la fe. Sí. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Desde que una persona de fe se acerca a Dios, se acerca a Jesús, se acerca buscando la salvación, ya Dios se siente agradado. Porque la persona está depositando su confianza, está diciendo, tú eres el Dios verdadero, tú eres el Todopoderoso, tú eres el que tiene la solución para mi situación y para mi problema. Entonces, el desafío lleva a esa condición a la persona de presentarse a Dios agradable. Y no por una ofrenda o por algo que lleve, sino porque su corazón está inclinado a Dios. Su alma está cediendo su voluntad, diciendo, tú eres el que vas a obrar. Porque es que la fe no es un concepto simplemente de que yo voy a hacer lo que yo quiera simplemente. Que es otro nivel donde vamos a pasar. Que hay un nivel. Pero ese nivel que tú me estás preguntando está muchas veces errado en muchas personas, ese sentido de la fe. Porque hay quienes tienen un positivismo que lo confunden con fe. El positivismo es un término ya a nivel, se utiliza mucho, a nivel de superación, a nivel de motivación. Sí. La gente utiliza la motivación en la predicación y en la enseñanza. Últimamente hay personas que están muy de moda. Yo veo una predicadora que está muy de moda, pero realmente ella tiene una línea motivacional. Y la línea motivacional tiene un problema, que la motivación lo que hace es que levanta al ser humano y no al espiritual. Y yo me puedo maravillar del conocimiento y la sabiduría de la persona que expone, porque lo tiene, y las personas que utilizan este método y que son positivistas y que son motivacionales, tienen muchas capacidades porque muchas veces se preparan bastante y creen en eso, en la preparación. Pero el nivel espiritual es otra cosa. Entonces, cuando yo discierno el nivel espiritual, yo sé lo que a Dios le agrada y lo que no. Porque yo también te decía que la fe da conocimiento. La fe te da conocimiento. De ahí que cuando yo conozco a Dios, yo sé que hay cosas que yo a Dios no se las puedo pedir. No. Que hay cosas que yo no puedo declarar porque tenga poder en mi boca para declarar, porque yo sé que a Dios no le va a agradar. Porque el mismo Espíritu Santo en mí me dice qué le agrada a Dios y qué no, qué yo debo de hacer y qué no. Por eso habla de pedir como conviene, que el Espíritu Santo nos enseña a pedir como conviene. Entonces, ¿qué es lo que conviene?
qué son las prioridades, qué es lo que yo necesito. Yo he aprendido algo en este camino y yo a Dios la mayoría de cosas que le pido son para el mismo ministerio, los ministerios que trabajo. Y las provisiones que yo necesito siempre han estado ahí, siempre, desde que me convertí, le doy gracias a Dios por eso. Sé que Dios no trata con todo el mundo igual. No. Pero lo primero que yo le pedí a Dios fue un trabajo. Yo le pedí a Dios un trabajo. Y yo cuando pedí esto, porque yo vine al camino sin trabajo y con muchísimas situaciones económicas. Y yo tenía la Biblia en la mano, yo no soltaba la Biblia. Ahora llevando menos con la Biblia. Al principio andaba con una Biblia hasta que se me perdió en una parada de autobús. Se me quedó. Y de ahí en adelante ya casi no ando con la Biblia, al menos que no vaya a la iglesia prácticamente. La tengo en el vehículo, pero no ando con ella. Me refiero a que yo andaba con ella debajo de mi brazo. Sí, claro. Yo era un evangélico pentecostal con mi Biblia aquí abajo. Y de eso yo no me arrepiento. No. Quisiera yo que todos los hermanos andaran con la Biblia Sí, ahí, sí. identificado. Lo que me refiero es que yo pedía un trabajo y cuando Dios me habló, como estamos hablando en este lugar, me dijo, tú tienes tu trabajo en las manos. Yo tenía la Biblia. Y dije, bueno, pues si este es mi trabajo. Me ha dado trabajo, valga la redundancia, entender eso, pero mi trabajo es ministerial, al que Dios me llamó. Es tan así que Dios me ha ido llevando a entender que mi agenda tiene que tener más la obra de Dios que cualquier otra cosa. Y ya yo estoy en cierta forma que estoy trabajando más en todo el sentido de la palabra en el ministerio que mi trabajo secular y que las demás cosas. Comparto con mi familia y saco tiempo, gracias a Dios, Dios me permite eso. Pero estoy muy dedicado a la obra, pero eso ha sido un proceso. Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios, pero tenemos que pedir con entendimiento y la fe no da ese entendimiento. Entonces, el positivismo lo que hace es que pide cosas creyendo que por su capacidad que también la va a hacer. Yo tengo un nivel de fe muy alto, entonces yo puedo cambiar esto. Y ahí entra algo que a Dios no le agrada. Hay que tener cuidado con eso en los niveles de fe. Si a Dios no le agrada, si no está de acuerdo con eso que yo tengo en mi corazón y quiero, ese milagro no va a suceder y se va a quedar en positivismo. Y quizás pueda tener apariencia de que cosas están sucediendo a mi favor, porque hay cosas que se alinean en personas ya externas. Pero al final de cuentas, si Dios no lo aprobó, eso no es de bendición. Wow. Porque hay personas que obtienen muchísimas cosas por su fuerza, por personas que le colaboran, pero Dios está de acuerdo. ¿Dios lo permitió o fue Dios que obró? Entonces ahí entra el discernimiento y el conocimiento espiritual del cual estamos hablando. Entonces, el positivismo trae resultados. El punto es, Sí, claro. hay que ver si esos resultados vienen de parte de Dios. Y la fe tiene su grado de positivismo, tiene su grado de positivismo, no también de optimismo. La fe tiene cierto grado de optimismo y de positivismo, pero a un nivel controlado, no a un nivel super fe. No, lo bueno que usted dice grado, Claro, grados. que no en sí positivismo, porque es el problema. Exacto. Contiene, pero no es. Exacto. Es como yo decir, yo voy a hacer una sustancia, vamos a decir química, y tiene varios componentes. Tiene positivismo, tiene creencia, tiene esperanza, tiene convicción, tiene certeza. Todo eso está contenido en la fe. Certeza, convicción, esperanza, creencia. Todo eso está contenido en la fe. Pero el conocimiento que da la fe a través de todo eso me lleva a mí a entender quién es Dios, cómo es que Dios opera, cómo Dios hace las cosas. De ahí que llega el nivel del entendimiento que Hebreo te dice que por la fe entendemos haber sido constituido incluso el universo por la palabra de Dios. Entonces, la fe te lleva a entender cosas hasta un nivel científico, a un grado mayor, hablando del universo. O sea, fuera de esta atmósfera terrestre que es donde podemos caminar y movernos humanamente. Llevándonos a un entendimiento y a un conocimiento que mucha gente no lo va a entender y te puede decir, no, usted es muy filósofo o usted es muy científico, pero la fe te puede llevar a ese nivel. La fe te puede llevar a un nivel de conocer de ciencia, de conocer de cosas que humanamente sería imposible y que todavía para muchos humanos científicos es imposible. Por ejemplo, la creación del universo. Sí. Todavía se está discutiendo. A través de cientos de años, de miles de años, se está discutiendo. Y la fe da a entender que fue hecho por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hay que estudiar? La palabra. Y la palabra te va a decir de qué está hecha cada cosa. Entonces, eso es fe. Y te van a decir, no, eso es por fe. Sí, pero la fe no es lo que la gente piensa. La gente piensa que la fe es ciega. La gente piensa que la fe es irracional. Y todo eso son estupideces.
La fe ni es ciega ni es irracional. La fe es tan poderosa que la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Dios mío. Entonces, ¿cómo puede ser ciega aquella que ve más que los ojos humanos? Eso trasciende cualquier entendimiento. O sea, ¿cómo yo puedo ver más con la fe que con estos ojos carnales que yo entiendo que tienen un funcionamiento terrible a través de la óptica? Pero solamente son 750 nanómetros lo más que puede alcanzar la vista humana. Es una distancia determinada. Por eso nosotros vemos un firmamento, vemos un nivel en el horizonte hasta donde llega nuestra vista. Pero más allá, ¿qué hay? ¿No hay más nada? Claro que sí. Cuando ponemos un telescopio como el que está en el espacio, podemos ver 38.000 millones de años luz en el pasado con un telescopio. Pero ¿cuánto en el pasado, en el futuro, en el presente se puede ver con la fe? Por eso hay hombres de Dios que decían: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y nadie ha visto a Dios. Pero llegaron a ver niveles espirituales tan amplios en esa dimensión que pensaron incluso que vieron a Dios. Sí. Entonces la fe es tan poderosa que yo puedo caminar sin ver. Yo puedo abrir aunque esté cerrado. Yo puedo cambiar y transformar una situación. Y quiero dejar eso para el último punto del nivel de fe. Porque estamos hablando de máximo nivel de fe. No podemos crecer tan rápido. Entonces el tercer nivel de fe lo podemos ver ejemplificado, por ejemplo, en la mujer del flujo de sangre, que es muy famosa. Sí. Hablamos de un primer nivel de fe. Semilla, Semilla. donde se siembra la palabra y empieza a crecer, recibo la palabra. Pero un segundo nivel, donde ya yo desafío, entro a un desafío porque tengo un conocimiento, sé que ahí está mi milagro, sé cómo puede operar en mí ese milagro, y ya yo desafío y comienzo yo a aprender, incluso cometiendo errores. Pero en el tercer nivel es acción. Cuando ya tú vas entrando a un nivel de fe, a un tercer nivel de fe, tú entras en acción. Yo hablaba Santiago 2:17 al principio, la fe sin obra es muerta. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo puedo creer y tener una fe muerta. Muchas veces yo puedo desafiar y tener una fe muerta. Pero cuando yo acciono, entonces ahí viene lo que tú preguntabas. A Dios le agrada el diligente, sí, el que hace las cosas. Por eso la Biblia dice que las manos del diligente enriquecen y la del negligente empobrecen. No es que tú vayas a ser rico de que porque tú diezmaste o ofrendaste, es que tú puedes ser próspero con mucho trabajo. Por la diligencia en las cosas que hacen en todos los sentidos, ministerial y secular. O sea, Dios va a prosperar los ministerios, Dios va a prosperar tu vida, Dios va a prosperar tu negocio en la medida de cómo tú accionas. La comida no viene simplemente porque yo quiero comer. La comida viene porque alguien sembró una semilla, ese árbol dio fruto y esos frutos se llevaron al mercado, se comercializaron, personas se movieron a llevarlo, a cosecharlo, a trabajarlo y a venderlo, y luego tú lo pudiste comprar por el trabajo que hiciste. Todo eso es obra. Uf. Todo esto es acción. ¿Y qué es Jesús? La Biblia dice que Jesús es el verbo de Dios. O sea, la palabra no es solamente teórica. No. Entonces la fe se puede quedar en un concepto teórico. Pero cuando yo entro en acción, sale de lo teórico y empezamos a accionar. Entonces, cuando empezamos a accionar, nos damos cuenta del poder que tiene la palabra. Entonces, la acción de esta mujer, por ejemplo, del flujo de sangre, ¿qué sucedió? Marcos capítulo 5. Esta mujer se acercó al maestro. Ella no le pidió a Jesús el milagro. Ella no dijo una palabra. Y en ella estaba el desafío. En ella estaba la semilla y ella conocía, había escuchado de Jesús. Pero ella hizo algo más. Ella se movió, quizás sin fuerza, enferma. Imagínense, aquí en República Dominicana se murió una niña, una muchacha de 16 años, hace poco tiempo. Un caso muy conocido, muy popular. ¿Y cómo murió? Murió desangrada. No por la misma condición de la mujer del flujo de sangre, pero vamos a poner un ejemplo, un símil, una comparación, para que usted pueda tomar la ilustración y entender lo que estoy diciendo en este tercer nivel de fe. Esa muchacha quizás fue de un día para otro. El de sangre, porque eso fue como en la noche que pasó la situación y ella el otro día amaneció muerta en el baño porque se desangró, perdió toda la sangre y cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta que había perdido toda la sangre de su cuerpo. Imagínense una persona con 12 años con flujo de sangre. 12 años. No estamos hablando de un día ni 2 días, 12 años, dice un flujo de sangre. Flujo, o sea, era constantemente desangrándose, que lo que yo entiendo es que ella se hidrataba mucho quizás para mantenerse viva, quizás se mantenía tomando muchos líquidos y eso la mantenía por lo menos pudiendo moverse, pero dice que había ido a los médicos, que había gastado todo su dinero y que nada le había hecho bien, que estaba peor. Dios. Estamos hablando de una persona que estaba perdiendo la vida porque en la sangre está la vida, pero su nivel de fe
era tal que ella dijo, si tan solo yo toco al maestro, yo voy a ser sana. Entonces ahí vemos el nivel de acción. Ese nivel de acción hace que Jesús diga, algo sucedió. Entonces vemos un nivel de fe que cuando yo me muevo, yo puedo recibir ese milagro, yo puedo recibir esa provisión, yo puedo recibir la prosperidad, pero tengo que moverme. Sí. Entonces no es que, es lo que yo decía ahorita, la gente confunde el concepto de fe. Que si es ciega la fe, que si es irracional la fe. Yo hablaba del conocimiento incluso del universo. Eso es algo muy racional, o sea, de mucha inteligencia y sabiduría y conocimiento, hablarle de cosas científicas y a ese nivel. Entonces, si yo tengo el conocimiento de Dios, si Dios me abre el conocimiento en mi mente para conocer tantas cosas, entonces la fe no es ciega, la fe no es irracional. La fe va más allá del intelecto, es una capacidad superior incluso. Entonces, cuando hablamos de la acción, estamos hablando ahora de que yo estoy moviéndome. Yo estoy haciendo aquello que creo. O sea, yo le estoy dando vida a aquello que sin ese movimiento estaría muerto. Estaría inerte la fe, sin el movimiento. Entonces, ese es un tercer nivel. Y ese nivel Jesús lo muestra. Jesús lo muestra en su ministerio incluso. En una ocasión los discípulos no podían hacer muchos milagros, pero Jesús estaba ayunado. Sí. Ellos no. Eso es obra. El ayuno es una obra. O sea, Él obró un ayuno, Él obraba en oración. Porque la gente cree que la obra solamente es lo que podemos hacer con las manos. Hay una obra espiritual que nosotros tenemos que hacer en nosotros para que el poder de Dios se manifieste. Pastor, ya que usted está hablando de Jesús y está hablando de la fe con respecto a Jesús, el ayuno, la oración, me llegó a la mente un texto que mencionamos mucho en la iglesia, y yo, entendiendo el nivel de conocimiento que Dios le ha permitido por su gracia y su misericordia a usted, me gustaría hacerle esta pregunta. Dice que a Cristo en un momento le llevaron un muchacho que tenía espíritu lunático. Y los discípulos comenzaron a orar por él y no pudieron sacarle el espíritu que tenía. Pero cuando Cristo llegó, Cristo solamente reprendió, el muchacho fue libre. Y ellos le hicieron la pregunta a Cristo: Señor, ¿y por qué no pudimos sacarlo? Cristo le habla porque le faltó fe. Y le dice, porque hay género que no sale si no es con ayuno y oración. Ahora, la pregunta es esta. Hay dos pensamientos con respecto a este texto, o dos interpretaciones. Muchos dicen que está hablando de demonio y otros dicen que está hablando de fe. Desde la perspectiva suya y lo que usted ha podido entender de ese texto, ¿aquí está hablando de fe o está hablando de demonio? ¿Está hablando de espíritu? Es que cuando Jesús dice que ese género no sale, si no es con ayuno y oración, desde que Jesús habla de ayuno y oración, está hablando de un nivel de fe. O sea, el que ora está en un nivel de fe. El que ayuna está en un nivel de fe. ¿Tú no ves que el secreto más cacareado, vamos a decirlo así, en un término llano, coloquial, o sea, que más se habla de él, es el secreto de la oración? Sí. Desde que yo estoy en el camino del Señor, yo escucho a grandes predicadores, grandes ministros, hombres que Dios los usa poderosamente y que tienen ministerios poderosos, diciendo, hay un secreto en la oración. Pero es un secreto para quién, si ya todo el mundo lo sabe y se dice siempre. No es un secreto, el problema es que la gente no obra, no acciona. Estamos hablando del tercer nivel de acción. Y usted levantarse a las 3 de la mañana a orar es un accionar, Es un accionar poderoso. Sí. Y no solamente porque Dios te llame, porque a veces Dios nos llama. A mí me ha llamado el Espíritu a las 3 de la mañana, desde el principio que yo vine al camino, que siempre ha sido un misterio que la gente habla mucho de eso. Sería un buen tema un día. Sí. Y usted levantarse de su cama cansado, quizás de haber trabajado el día anterior, con necesidad de dormir, quizás se acostó tarde, a orar, es un mover poderoso de fe. Usted dejar de comer un día, 2 días, 3 días, 7 días, entrar en un ayuno, eso no lo hace cualquier mortal. No. Muy pocos mortales, incluso cristianos, lo hacen. Muy pocos. Entonces, cuando usted entra a ese nivel, el poder de Dios se va a manifestar. Y se manifiesta de una manera tan gloriosa el ayuno, por ejemplo, que es un depósito. Escuche lo que estoy diciendo. Porque hay personas que ayunan, por ejemplo, y van y ayunan, dicen, yo voy a predicar mañana. Y me meto en un ayuno para que Dios me use mañana. Estoy hablando en un lenguaje cristiano evangélico. Sí, sí. Me voy a meter en el monte, me voy a meter en ayuno, voy a entrar en un ayuno, en un proceso, en un propósito de 3 días. Porque yo voy a predicar, voy a una campaña, voy a evangelizar, lo que sea. Y yo me meto con ese propósito así a vapor. Y quizás yo voy a ese lugar y nada sucede de lo que yo esperaba.
que sucediera o con el propósito que yo ayuné, pero es un depósito. Hay un momento donde tú no ayunas ni estás tal vez tan consagrado y de repente tú oras por alguien con fe y Dios hace un milagro, incluso de un endemoniado. Y si eso no sale, si no es con ayuno y oración, yo identifico que era un depósito. Porque si llegó un momento donde tú estabas frío en el ayuno y la oración y de repente oraste por un endemoniado y salió, el poder de Dios sobró, sin duda, pero había un depósito. Y el apóstol Pablo habla de depósito. Hay depósitos espirituales que nosotros hacemos. Que nosotros hacemos cosas para Dios, que no vemos el fruto en el mismo instante ni cuando nosotros queremos, sino cuando es el tiempo de Dios preciso. Entonces, cuando yo entiendo a Dios, me doy cuenta que Dios sobró porque había un depósito. Dios mío, yo creo que ese tema de depósitos espirituales vamos a tener que tratarlo en otra entrega. Anote, ahora, varón. Anote ahí, amado. Entonces, ¿cuál es el último ya para cerrar? Mira, el último máximo nivel de fe. Mira, ellos hay un cuarto, quinto, sexto y séptimo nivel de fe. Okay. Y yo lo voy a resumir. Ok, no, o podríamos dejarlo hasta aquí y hacerle lo que faltan en otra entrega. Bueno, eso ya queda de tu parte. Así que, amados, póngalo ahí, diga que ustedes quieren los niveles de fe que faltan. Entonces, ¿cuáles fueron los niveles de fe que mencionamos ahora? Hablamos de 3 niveles. Ok. Hablamos de nivel semilla, que cuando la palabra se siembra, recibimos la palabra y empezamos a crecer como un árbol. Y podemos entonces mover cosas. Hablamos del segundo nivel, un nivel de desafío. Cuando yo desafío la situación, la adversidad, el viento, el mar, las cosas que están en contraria a mí, para que llegue el favor. Incluso que Dios no me está escuchando de mi punto de vista y estoy reincidiendo en orar y yo creo que no me escucha. Pero es tanta la insistencia que Dios, eso se llama desafiar. Entonces, un tercer nivel es la acción, que es lo que le da vida. Ahí ya la fe toma vida y ya de ahí en adelante entonces vienen a pasar cosas que son muy poderosas, porque entonces ya de ahí en adelante podemos, en los otros niveles que faltan, se puede declarar con la boca y que las cosas sucedan, se puede pensar en la mente y que las cosas sucedan. Y entramos a nivel Dios de fe. Esto está serio. Los 4 niveles que faltan ya son nivel Dios. Dios mío. Yo estoy hablando a nivel humano ahora mismo. En los primeros 3 niveles. Wow. Y esta palabra yo siempre la digo. No me malinterprete cuando hablo de nivel Dios. Espérese. Así que, amado, espere eso en el próximo video. Así que Dios le bendiga. No olvide suscribirse, activar la campanita aquí en su canal oficial Venancio Amparo. Suscríbase aquí porque yo sé que estos contenidos que estamos dando son de bendición, de expansión y multiplicación para usted, para su casa y para su familia. Dejen los comentarios ahí si quiere los 4 próximos niveles, que son nivel Dios. Lo que tocamos era nivel hombre. Así que, pastor, ¿cómo la gente lo pueden seguir a usted en sus redes sociales? Bueno, gracias, Venancio. Vuelvo y te reitero, gracias por permitirme estar aquí en tu espacio. De verdad que me siento muy bien. Esto se puso serio. Pero muy serio. Esto se está por poner muy serio aquí. Pueden, pues, seguirme en Instagram como Víctor Almani. Y en Facebook, Víctor Almanzar. En YouTube, La Cátedra del Maestro. Y pues yo siempre le digo a los hermanos que cuando quieren preguntarme, mi WhatsApp también siempre está a la disposición, porque yo soy un hombre de ministerio totalmente. 809-614-9482. Porque siempre hay preguntas. Y me gusta que la persona no quede con interrogantes cuando enseñamos la palabra o hablamos de la palabra. Como maestro, creo mucho en eso, en que la persona no quede con lagunas, con dudas, sino que pueda ser edificado. Es el propósito de nosotros, el principal, que usted sea edificado y bendecido. Así que, amado, solamente le tengo que decir una palabra. Lo que el pastor desató aquí es para gloria de Dios, pero en esta cabina aquí algo serio descendió. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom.